Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a hacer la evaluación radiológica del abdomen. Soy doctora Isabel Ballena, médico radiólogo del Servicio de Tomografía del Hospital Nacional 2 de Mayo. Soy tutora de los médicos residentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesora de la Universidad de Pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Particular de San Martín de Porres. Entonces hoy día vamos a hacer el estudio de cómo podemos evaluar el abdomen. De esto tenemos, aquí les muestro una diapositiva donde el primer examen, como nosotros sabemos, la radiología convencional como el abdomen simple es el primer examen radiológico que nosotros acostumbramos a solicitar dentro de una emergencia. Le continuará pues un ultrasonido si hay deficiencias diagnósticas con el ultrasonido debido a que es operador dependiente. Continuaremos pues con más objetividad con una tomografía, ¿no? Y un complemento a través de la resonancia magnética. Asimismo mencionaré que hay algunos diagnósticos que están relacionados a las estructuras vasculares del abdomen que necesitaríamos de una angiografía por tomografía multicorte o una angiografía convencional. Entonces, nosotros para evaluar el abdomen mediante tomografía diremos que tendremos una tomografía sin contraste, como lo estoy mostrando ahora, y una tomografía tanto con contraste endovenoso, ¿no? Que lo evaluamos viendo el pintado de blanco, si podríamos mencionarlo así, porque llena el contraste en los vasos arteriales y le da esa característica. Y si vemos acá el estómago lleno de sustancia de la misma manera como si fuera radiopaca, entonces diremos que estamos frente a algún estudio de abdomen tanto con contraste oral y con contraste endovenoso. Entonces, resumiendo, diremos que la evaluación de todo el abdomen y la pelvis bajo tomografía, es mediante tomografía sin contraste y con contraste. Mencionaré dos cosas para las tomografías con contraste. Estos pueden ser con contraste oral positivo, que quiere decir que le di al paciente sustancia yodada por vía oral y me lo va a pintar de esta manera como hiperdenso. Y también puede haber las tomografías con contraste oral negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no le di la sustancia o el agua con sustancia yodada, sino que le doy al paciente simplemente agua pura para poder evaluar las heces intestinales tanto gruesas como delgadas. Entonces, dos consideraciones para las tomografías de abdomen: con sustancia oral positiva o con contraste oral negativo más sustancia contrastada, que la voy a colocar vía endovenosa. Entonces aquí, mostrándoles un ejemplo, diremos que estamos frente a una tomografía de abdomen en corte axial con ventana para estructuras de abdomen con contraste oral positivo. Con contraste oral positivo porque veo acá imagen hiperdensa dentro de lo que es las cavidades huecas como el estómago, ¿no? Igual acá, ¿no? Acá identificamos que la cavidad hueca que está con sustancia oral yodada, pues es el estómago. Acá está parte del estómago, acá es el antro píloro y acá estamos viendo casi el fondo del estómago. Acá vemos que se encuentra la vesícula biliar, este es el borde del hígado. Acá vemos una estructura que es venosa, que viene a ser la vena porta. Acá vemos el dorso del cuerpo del páncreas, acá estamos viendo el vaso y acá estamos viendo una estructura que corresponde a la arteria o la vena esplénica. En la diapositiva del lado derecho vemos que aquí encontramos otra vez la vesícula biliar, acá encontramos parte del colon ascendente, acá encontramos el estómago con sustancia oral, acá encontramos el páncreas, acá encontramos el colon descendente, estamos viendo el vaso y acá estamos viendo
la glándula suprarrenal del lado izquierdo, al otro lado vemos la glándula suprarrenal del lado derecho. Quiero que se den cuenta de algo. Aquí esta glándula suprarrenal tiene una forma de boomerang, ¿no? Como si fuera una invertida, mientras que en el lado derecho tiene una forma de una L. Eso normalmente es así lo vamos a encontrar también en las tomografías. Acá vemos el borde superior del polo renal del riñón del lado izquierdo. Acá igual tenemos una corte tomográfico axial, donde estamos casi a la mitad de los riñones. Acá estamos a la mitad del corte renal. Podemos visualizar acá lo que es el parénquima hepático. Aquí encontramos la vesícula biliar, acá encontramos el colon. Acá encontramos importante visualizar la segunda porción duodenal, que luego posteriormente cruzará entre la pinza aortomesentérica y se convertirá en tercera porción duodenal. Acá continuamos viendo las asas intestinales delgadas con contraste oral positivo. Acá visualizamos lo que es el colon descendente y aquí los riñones. Por supuesto, acá la aorta y las estructuras vertebrales, tanto de donde estamos visualizando que podría ser la dorsal o las lumbares. Y bien, acá tenemos un corte mucho más por debajo del anterior, y acá visualizamos cómo el contraste oral positivo ya no solo se encuentra en las asas intestinales delgadas, sino que ya ha podido llegar hasta parte del colon. Así tendremos que aquí vemos el colon ascendente con contraste oral positivo, y acá también vemos el colon descendente con un mínimo de contraste oral positivo. Aquí estamos viendo la mayor parte de lo que es la cola, el cuerpo y parte de la cabeza del páncreas. Aquí estamos viendo los riñones, y acá sí tengo que hacer alguna aclaración, que aquí vemos como dos imágenes hiperdensas que podrían simular que son cálculos, y no es así. Lo que vemos es que el contraste oral, esta imagen ha sido adquirida en fases muy tardías, de tal manera que ya se está dando la fase excretoria, y es por eso que también el contraste ya lo vamos a encontrar más o menos en el colon. Entonces empezaremos evaluando algunas patologías más frecuentes de los órganos más importantes del abdomen. Así tenemos que en el hígado, y vamos a ir evaluando primero las patologías benignas y luego vamos a evaluar las patologías malignas, ¿no? Dentro de la patología benigna más frecuente que nosotros podemos encontrar dentro de nuestros pacientes en nuestro país, pues es la hidatidosis hepática. ¿Y cómo vemos la hidatidosis hepática? Pues aquí estoy viendo en corte tomográfico, en corte axial, en cortes muy superiores. Acá ya aprendimos que esto sería entonces contraste oral positivo, ¿no? Contraste oral positivo. Y si vemos aquí las estructuras, cómo se van a pintar y se hacen imágenes hiperdensas, entonces diré que se trata de una tomografía abdominal con contraste oral positivo y con contraste oral endovenoso. Muy sencillo, muy fácil. Acá también hacia su mano izquierda podemos ver que esto se trata de sustancia oral positiva, pero los vasos, miren, no los estamos viendo hiperdensos, por lo tanto será una tomografía con contraste oral positivo, pero sin contraste endovenoso. Muy bien, entonces hacemos las aclaraciones. Entonces vemos que aquí el hígado está ocupado por una gran masa quística o una lesión quística, ¿no es cierto? Que tal vez aquí no le logremos ver la pared, ¿no? Porque lo vamos a ver que esto capta un poquito con la inyección de la sustancia contrastada. Entonces lo interesante es ver que aquí nosotros identificamos esta lesión quística de pared gruesa o delgada. No lo puedo precisar porque no tengo contraste, solamente sé que el contenido es homogéneo, ¿no es cierto? Y que está localizado dentro del lóbulo hepático derecho. Si yo le coloco la sustancia de contraste, entonces veo muy tenuemente, aquí fundamentalmente vemos que hay una capa muy fina, si ustedes quieren verlo así, una capa muy fina que realza la sustancia de contraste que corresponde a la pared de este quiste.
Entonces, si nosotros vemos que enciende la pared, que capta la sustancia de contraste, que se delimita mejor, entonces estaremos frente a un quiste hidatídico. Los quistes hidatídicos ecográficamente se dividen o se subdividen en 4 tipos, ¿no? De tal manera que cuando vemos que es un contenido homogéneo que no tiene ningún septo en su interior, diremos que es un Garby de tipo 1. Entonces, acá tenemos otra presentación muy frecuente. Entonces, con la experiencia que tenemos de lo que vamos revisando, nosotros diremos entonces, esta es una tomografía en corte axial con contraste oral, ¿no es cierto? Contraste oral positivo, porque vemos que el estómago aquí está con sustancia hiperdensa y vemos el colon también que está pintando con sustancia hiperdensa, entonces diremos contraste oral positivo. Me dirijo a la aorta y a los vasos del hígado, entonces diré también que es una tomografía con contraste oral positivo y contraste endovenoso de la misma forma positiva, ¿no? Correcto, entonces vemos que este hígado, ¿no? Este hígado estamos ubicando una lesión quística y su pared, miren, como ya está contrastado, diremos que esta pared está realzando el contraste y que además en su interior estamos viendo algunos septos internos. Esto quiere decir que este quiste tiene como vesículas hijas que están formándose dentro de este quiste, ¿no? Entonces aquí estamos viendo otro tipo de lesión quística o otro tipo de presentación del quiste hidatídico en un Garby que sería el de tipo 2, ¿no? La siguiente patología, bueno, para terminar con el quiste hidatídico, hay otro estadio del quiste donde tiene un componente sólido y otro quiste cuando la pared justamente es calcificada, ¿no? Entonces estos son los estadios diferentes de la hidatidosis. Otra patología frecuente que encontramos son los abscesos bacterianos. Y aquí hay que tener unas consideraciones bien importantes, ¿no? Se dice que los abscesos bacterianos, su traducción tomográfica es presentarse como imágenes nodulares que son de baja densidad y por eso le llamamos hipodenso y que realzan periféricamente la sustancia de contraste. Pero hasta ahí no habremos dicho nada más importante porque también me dirán que hay otras patologías que también tienen a captar la sustancia de contraste periféricamente. Sí, correcto, eso diríamos que sí es así. Sin embargo, cuando nosotros vemos que estas imágenes nodulares confluyen formando como una especie de racimo de uvas, diremos que corresponde esta patología a abscesos piógenos. Esa es la característica. Son imágenes hipodensas de densidad muchas veces líquida que captan periféricamente pero que tienden a confluir. Eso es una característica muy importante tener en cuenta a la hora de evaluar estas imágenes para definir que esto es absceso bacteriano. Sobre todo, pues que siempre la acompañará a la clínica de un paciente que está con fiebre, con ictericia, con dolor y todo lo que ustedes saben muy bien, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo una imagen quística como la que hemos visto primero, que tiene una pared, ¿no es cierto? Que tiene una pared gruesa, esto podría ser tranquilamente un quiste hidatídico, podría ser. El diagnóstico diferencial tiende a ser, o en este caso, un absceso mediano cuando el paciente se trate de un paciente diabético, ¿no? Que tiene la clínica característica de un absceso, pero que la pared es mucho más gruesa que en el caso de hidatidosis hepática. Entonces aquí vemos que el absceso mediano por lo general es único, primera característica. Segundo, que da en paciente diabético. Tercero, que la pared es mucho más gruesa que un quiste hidatídico. Entonces así yo podré definir o hacer el diagnóstico diferencial entre un quiste hidatídico y un absceso mediano. Otra lesión
característica o frecuente que nosotros veamos dentro del hígado son los llamados hemangiomas. ¿Y cómo los veré yo en los hemangiomas? Aquí estamos viendo un corte ecográfico donde la lesión es muy bien definida. Pues nosotros tendremos en cuenta que cuando las lesiones son de bordes y contornos bien definidos, diremos que la patología probablemente es más benigna que decir que eso es maligno. Pero decir toda imagen nodular es benigna tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque hay patologías nodulares que pueden ser malignas. Pero aquí les estoy mostrando una imagen nodular muy bien definida, sus contornos también son bien definidos, es contenido homogéneo. Y la característica de este hemangioma a la ecografía es que tiene que ser hiperecogénico. ¿Qué quiere decir hiperecogénico? Que va a brillar en el momento que estamos haciendo la exploración ultrasonográfica. ¿Cómo puedo yo entonces, si ya tengo un diagnóstico por ecografía, que yo veo una imagen característica que brilla? Bueno, yo diré, primer diagnóstico de este paciente será hemangioma, segundo será hemangioma y el tercero será hemangioma. ¿Puede haber un cuarto? Sí, puede haber un cuarto, entonces no está bien definido. Puede ser un hemangioma típico y entonces puede estar simulando un hepatocarcinoma. ¿Cuál es el siguiente estudio entonces que nosotros deberíamos seguir? Es una tomografía, pero no una tomografía simple y sencilla, sino ahí echaremos mano de una tomografía trifásica. ¿Y en qué consisten estos estudios trifásicos? Diremos que la primera fase es la fase arterial. Es la fase arterial, quiere decir que yo voy a inyectar la sustancia de contraste y a los 20 segundos de inyectar la sustancia de contraste tomaré el primer corte tomográfico. Pasarán los 70 segundos para yo decir que ya está en fase portal, entonces tomaré la segunda fase que sería la portal. Entonces esperaré más o menos 120 minutos para yo tomar una fase parenquimatosa o una fase de equilibrio. Entonces hasta ahí ya tengo 3 fases, por eso se le dice trifásico, ¿no? Fase arterial, fase portal y fase tardía o fase parenquimatosa. Pero en el caso de los hemangiomas, cuando no están muy bien definidos, debo de esperar, o así lo reportan los estudios hechos en varias partes del mundo, que debo de esperar los 10 minutos para yo poder observar una homogeneidad en el llenado del hemangioma. ¿Y cómo lo voy a ver? Entonces en fase arterial, en fase venosa, fase portal, fase tardía y una más tardía de 10 minutos de la siguiente manera. El hemangioma es una lesión muy vascularizada, pero que va desde la periferia hacia el centro. Eso quiere decir que en la fase arterial yo voy a ver justamente su periferia muy bien contrastado, que realza muy fácil la sustancia de contraste, y en la fase venosa la voy llenando un poquito más, como en este caso, por ejemplo, acá tenemos en A. Este es un paciente que tiene una imagen nodular que no sé de qué cosa se trata porque está sin contraste, ¿no es cierto? Ya reconocemos aquí que este corte tomográfico sin contraste, pero con contraste oral positivo porque el estómago está con imagen hiperdensa. Entonces aquí tengo una lesión nodular aparentemente de bordes definidos que no sé más. Entonces, como ya he visto por ecografía que se trata de un probable hemangioma, entonces solicito el examen trifásico. ¿Y qué pasó? En la fase arterial, bueno, acá es una fase un poco ya tardía, ¿no? Porque no es arterial pura. Cuando es arterial pura se nota claramente que esto está muy bien, hiperdensos, le llamamos acá, incluso acá ya estamos viendo un poco de fase portal. Entonces diremos que acá se trata de una fase intermedia entre la arterial y la portal, donde vemos que esta lesión, miren, ha captado la sustancia de contraste periféricamente, pero que el centro todavía se nota sin llenar el contraste, ¿no? Entonces yo voy avanzando
voy a tomar una fase de equilibrio parenquimatosa más tardía, ¿no? Más tardía los vasos, miren, incluso acá igual, no pasó nada, sigue viéndose todavía un poco hipodenso, pero yo tomo la fase más tardía de cerca de 10 minutos y miren lo que pasó. Esta imagen nodular llenó completamente hasta el centro. Cuando pasa esto, es diagnóstico casi patognomónico con 100% de especificidad y sensibilidad y especificidad que estemos frente a un hemangioma. Fue corroborado, como lo decía, la imagen en la ecografía. La siguiente patología es también muy frecuente, pues evaluamos muchas veces en pacientes que pueden tener o no antecedente de cirrosis, y en el cual encontramos una masa. Una masa de baja densidad que no puedo definir. Aquí estamos viendo un corte tomográfico, ¿no? Con contraste oral positivo tardío, porque ya lo encuentro en el colon. Está sin contraste y donde veo esta imagen de baja densidad que no la puedo definir muy bien. A la inyección de la sustancia de contraste en fase venosa, entonces encuentro una formación, ¿no? Una formación ya más delimitada la masa y con una formación o una formación de pseudocápsula que está englobando toda esa masa que estamos viendo. Entonces se dice que cuando ocurren estas lesiones de masa que infiltran la vena porta, porque aquí ya no estoy definiendo la vena porta, cuando engloba la vena porta, la deforma y tiene la formación de pseudocápsula, estamos frente a un hepatocarcinoma. Y acá otra vez, estamos viendo que la sustancia, ¿no? Estamos viendo la aorta que está llenando contraste, pero acá estamos viendo la vena porta. Entonces estamos viendo que esta es una tomografía en cortes axiales en fase portal y arterial tardía. Entonces aquí estamos viendo un corte axial de tomografía con endovenoso, donde estamos viendo esta imagen hipodensa que está ocupando el cuarto y quinto segmento del hígado y que estamos viendo la captación periférica, la formación de esta pseudocápsula, porque en realidad el hepatocarcinoma no es que esté encapsulado, sino que es el parénquima hepático que trata de delimitarlo y eso es lo que hace esa formación de pseudocápsula en el hígado. Entonces acá lo estamos viendo, esta masa sólida característica con la formación de la pseudocápsula, que no vemos los vasos portales bien definidos porque los ha englobado y los ha destruido. Entonces eso es signos característicos del hepatocarcinoma. Acá otra vez vemos esta masa sólida de contornos nodulares, ¿no? Estamos viendo clarísimo que es una fase portal y que hay la formación también de pseudocápsula. Entonces, y la vena porta, miren, aquí estamos viendo la vena porta, pero más allá no vemos la vena porta. Acá vemos la rama derecha casi dentro, englobada de lo que es esta gran masa. Entonces, característica especial es la masa sólida, con formación de pseudocápsula e infiltración de la vena porta para decir que esto es característico de un hepatocarcinoma. Las vías biliares, pues está compuesta fundamentalmente por la vesícula biliar y parte de lo que es los conductos hepáticos y el colédoco. Entonces ahora hablaremos un poquito de la vesícula biliar. Y entonces, ¿cuáles son los métodos diagnósticos para evaluar la vesícula biliar? Pues en primer lugar tendremos la ecografía. Y con esto quiero decirles que la ecografía, su sensibilidad y su especificidad para lograr la patología fundamentalmente calculosa o la que depende de la pared
de la vesícula sigue siendo la ecografía. La sensibilidad y la especificidad de la ecografía es muy alta todavía para evaluar lo que son básicamente la vesícula biliar. La tomografía nosotros la dejaremos fundamentalmente para las complicaciones que se presenten dentro de la patología biliar aguda o tal vez cuando hay un carcinoma de vesícula biliar y nosotros necesitemos valorar el estadiaje de estos tumores. Entonces, los métodos diagnósticos, no olvidemos, específicos, fundamentales para la vesícula biliar es la ecografía en primer lugar, siempre y seguido de la tomografía para los casos que ya les he comentado. La primera patología frecuentísima, entonces, nosotros tenemos la colelitiasis. Y la colelitiasis pues se refiere a los cálculos que yo voy a encontrar dentro de la vesícula biliar. Diremos que estos cálculos son de tres tipos, hay unos de colesterol, otros pigmentarios y otros mixtos. Se dice que entre el 30 y el 40% son asintomáticos y que las mujeres fundamentalmente somos más afectas a esta patología, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque está relacionado pues al uso de anticonceptivos orales, a pacientes obesas, al embarazo, a los hiperlipidemias y también, por supuesto, en la cirrosis hepática. La asociación de la cirrosis hepática con colelitiasis se los dejo de tarea, que es interesantísimo que ustedes puedan saber por qué un cirrótico siempre se acompaña de colelitiasis. ¿Correcto? Entonces, el 20 al 38% son densidad homogénea y fácilmente detectables en tomografía. Entonces, acá les presento una pieza anatómica, ¿no? Una pieza anatomopatológica donde está llena de cálculos, ¿no? De diferente, fundamentalmente son de colesterol, pero pueden haber, como lo hemos visto, de otro tipo de pigmentos. ¿Cómo lo vemos en la ecografía? Les dije que para esta patología, pues la ecografía siempre de elección es la que tiene mayor sensibilidad y especificidad. ¿Cómo se van a visualizar? Como imágenes así hiperdensas que dejan una sombra acústica posterior como lo estamos viendo acá, ¿no? Es el signo claro y característico de que estamos frente a una colelitiasis. Si lo vemos en tomografía, aquí estamos viendo un corte tomográfico con contraste oral positivo y sin contraste endovenoso, donde estamos viendo acá la vesícula biliar. No reconocemos ya, acá es parte del hígado, acá estamos viendo los riñones, acá estamos viendo la vena cava, acá estamos viendo la aorta, asas intestinales y acá estamos viendo la vesícula biliar y dentro de la vesícula biliar un gran cálculo, ¿no? Que ocupa la mayor parte, como dice acá. Si esto fuera de colesterol o cálcico, no se vería así isodenso como lo estamos viendo acá. Acá dice isodenso, es porque debe tener algún otro pigmento además. Pero cuando yo veo los cálculos de calcio propiamente dicho, lo veo así más o menos, ¿no? Así como vemos esta imagen hiperdensa aquí, igualito lo veríamos dentro de la vesícula. Muy fácil de mirarlo.